domingo 9 de febrero. Adrián, han pasado algunos días, hay algunas acciones que se vienen tomando dentro del gobierno nacional. Una de ellas ha sido oxigenación del gobierno. El presidente de la República hace muy pocas horas anunció una oxigenación de varios ministerios. ¿Cómo se va viendo esta dinámica frente a un proceso de elecciones nuevo que se avecina? De aquí a 2 meses más estaremos definiendo el futuro del país. ¿Quién de las dos opciones será el que capitalice el voto de los ecuatorianos, Adrián? Buenos días. Buenos días, mi querido Rubén, amigos de la W Radio, siempre un placer estar con ustedes y pues primero contentos porque creo que se ha obtenido una victoria, se ha obtenido buenos resultados a nivel nacional. Ha habido un crecimiento importante de votantes en muchas de las provincias, más allá de que ya a este momento se acabó la campaña. Como bien dice Rubén, las cosas del gobierno avanzan, tienen que avanzar, igual que en la Asamblea Nacional. Nosotros ya estamos sesionando desde la semana anterior, igual que esta, y el gobierno lo mismo. Por eso entiendo de los cambios que se hacen, una oxigenación necesaria e importante del gabinete, como no puede ser de otro modo, sobre todo en aquellas carteras que tienen que mejorar sus indicadores, dar mejores resultados, y entiendo que el presidente tiene esa visión justamente este momento por el que está atravesando el país. Ahora, usted dice, hemos retomado ya las actividades de la Asamblea Nacional. Así es, ya estamos ya de el vuelta. tiempo se les viene corto a ustedes. ¿Cree que se puede encontrar en esta situación coyuntural que vive el país? Porque me imagino que habrán legisladores que primero no se reeligieron, otros que ya no les importe nada. Vea cuál ha sido la connotación de los resultados, que marcan dos fuerzas políticas en el país, ADN y la Revolución Ciudadana, y de ahí han pellizcado algunos partidos, salvo Pachacuti, que saca 9 curules para la nueva asamblea que vendrá en este año 25. Bueno, yo creo que estos días la Asamblea Nacional tiene que concentrar sus esfuerzos en lo que quedó pendiente del año pasado. Sobre todo, yo he dicho, allá está la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es acabar con las dádivas del habeas corpus. Pero estoy viendo los órdenes del día y en lugar de poner eso están poniendo temas intrascendentes. Eso es lo que a mí me preocupa, porque en esta época lo que le va a importar a esa Asamblea Nacional, ya estoy viendo, es seguir entorpeciendo las ejecutorias del gobierno nacional, seguir molestando, seguir haciendo la vida imposible. Ya han de venir los exhortos, ya estoy viendo cómo es eso. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en esto y vamos a contarle al país quiénes son los asambleístas que se niegan a tocar los temas importantes que necesita este instante la sociedad ecuatoriana. Que son vitales, me imagino. Pero yo. claro, pues imagínese, Rubén, ¿qué prefiere usted? ¿Que entre este rato esta reforma a la Ley Orgánica de Garantías? Acabamos con ese habeas corpus que está sacando todos los días presos en diferentes partes de este país, o ponemos en el orden del día, se me ocurre, el día del caldo de mocho, porque así son, lamentablemente son así, Rubén, y eso es lo que a uno le estorba, a uno le molesta, como ecuatoriano, no solamente como asambleísta. Entonces, yo abrigo la esperanza al menos de que esto pase rápido, de que la nueva asamblea llegue con nuevos bríos, llegue con una nueva agenda, lógicamente, y esperemos de que estos pseudoasambleístas, porque no puedo decirlo de otra manera, se vayan a su casa, porque muchos no fueron reelectos. Otros, lamentablemente, sí digo lamentablemente, porque usted les ve en la asamblea sin trabajar, y eso es lo que realmente a nosotros o a algunos asambleístas que sí vamos a trabajar todo el santo día, nos molesta sobremanera y nos incomoda. Adrián, hay algunas alertas que se han dado. El presidente de la República dijo que hay problemas que se dieron en este último proceso electoral. Falta de transparencia, presiones que se han dado en ciertos sectores de votación en el país. El ministro de la Gasca salió a pedir al Consejo Nacional Electoral que se pida que en los recintos electorales no se tomen fotografías de las votaciones, porque ya hemos visto, no solamente en este proceso, voy a citar procesos anteriores, donde gente de partidos políticos le dice: me tienes que mandar la foto para saber si votaste o no por nuestro partido político o por cargos públicos. Y esto ya hemos visto que ha tenido otra connotación. Denuncian, no hay nada que se haya podido comprobar. Presiones también de grupos de delincuencia organizada que han pedido que la gente reporte que efectivamente fueron a votar por cierto partido político. ¿Hay algo que se ha podido probar en esto? ¿Usted cree que esto avance en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo el fin de semana estuve reunido con gente del Cantón Camilo Ponce Enríquez, acá de hecho en un acto de agradecimiento público que hicimos, y cuando tomó la palabra un grupo de la gente del Cantón Camilo Ponce dijo que efectivamente esa práctica que usted dice se da.
y se da en ciertos sectores del país, lamentablemente. Y ahí manifestaba que no es mala idea el tema este de los teléfonos, porque hay gente que probablemente se ve extorsionada por esa vía, ¿no? O sea, mándame la foto y vas a verlo. De hecho, usted acaba de decir, y nosotros conocemos perfectamente, que así no solamente es en ámbitos delictivos, sino además en ámbitos políticos, así mismo es. Entonces, no es mala práctica, ¿no? Dejar un ratito el celular al lado, botar y después sacar el celular nuevamente. Me parece que no, que se debería pensar en eso ciertamente. Pero más allá de eso, las inconsistencias que se han dado a nivel nacional se están resolviendo en el CNE. Sí han habido muchas inconsistencias en este proceso, es verdad. En el ASUAI ventajosamente se solventaron todas. Yo siempre lo dije desde el inicio. Acá, por ventaja, las cosas han ocurrido bien, el CNE se ha manejado bien, pero en otras latitudes del país lamentablemente tenemos los problemas de siempre, ¿no? Que se están solventando en este momento ya en la ciudad de Quito. Ahora, ¿se va a trabajar en conjunto entre todos los 6 legisladores de la SUAI o han tenido alguna reunión previa para marcar alguna agenda de aquí a futuro o lo van a hacer a posterior? No, hay que hacerlo, todavía no por una sencilla razón y es verdad, muchos de los equipos de los asambleístas actuales conversamos, todavía están en funciones, estamos en funciones. Entonces, claro, aún no ni siquiera se proclaman los resultados ni todavía se nos entrega un nombramiento como para hacer la práctica que hicimos la vez anterior junto con Sofía, con Leonardo, con Diego, con Mabel. Hay que hacer lo mismo ahora con los colegas asambleístas una vez que estén proclamados ya todos los resultados, se acabe la ley electoral y eso hay que hacerlo. Pero en este momento estamos en funciones, acuérdense que tenemos todavía 3 meses y junto con los 5 asambleístas de la SUAI que venimos trabajando, hay que concluir importantes procesos, entre otros. En estos 3 meses tenemos que ir a toda máquina en los temas que tienen que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el tema de los servidores judiciales, que son temas que acuérdese, este último, por supuesto, que yo invité a mis colegas a que participen de esta fiscalización y así lo han hecho con mucho tesón además y con mucha solidaridad con el colega asambleísta. Entonces, yo creo que esos temas hay que avanzarlos. Y mientras estemos en funciones, pues todavía no podemos adelantar lo otro. Sin embargo, esa invitación no solamente a los asambleístas que ganaron, a los otros también. Mire, por este problema de salud no pude reunirme la semana pasada con... Yo les invité a los demás asambleístas a una reunión. Sin embargo, me dio una infección justamente a la vía respiratoria y no pude reunirme con ellos más allá. De eso yo creo que habrá la oportunidad y el tiempo suficiente para poder reunirnos esta o la semana que viene con ellos. Ahora, ya entrando en el ámbito de la acción, en el ámbito de las obras, que es la parte fundamental que la ciudadanía exige de los servidores públicos. Ustedes en el ámbito de la legislación han cumplido un accionar, hay que decir, importantísimo en temas de fiscalización, básicamente. Y ahora ya en el tema de las obras que hemos esperado mucho aquí en la provincia de La Suay, hay dos áreas, la una que es la vial y la otra que es la energética, Adrián. Se ha hecho un anuncio de inversiones por parte del gobierno nacional bajo la modalidad de la alianza público-privada, que es la parte que se ve visible en los actuales momentos y que viene a ser un factor preponderante para el futuro de la ciudad y de la provincia. A ver, yo creo que hay buenas noticias para la provincia de La Suay. Ayer colocaba en mis redes sociales, Rubén, precisamente un sueño anhelado del Austro, unas ofertas de campaña o de gobiernos desde el año 2012 que nos habían dado. Y para ventaja nuestra, estas son obras, pero son mega obras. Estamos hablando del proyecto hidroeléctrico Cardenillo y el proyecto hidroeléctrico Santiago. El proyecto hidroeléctrico Cardenillo con una inversión de más de 1.600 millones de dólares. Y el proyecto Santiago de más de 4.300 millones de dólares. ¿Cuánto van a generar en energía eléctrica? Rubén, estamos hablando de casi 3.600 megavatios. Porque acuérdese que en el caso de Santiago son incluso 2 etapas. 3.600 megavatios, estamos hablando de la potencia más grande que sería a nivel del país en tema de proyectos hidroeléctricos que se asientan en Azuay y Morona, Santiago. Obras esperadas de largo, porque con estas obras se termina finalmente el proyecto integral Paute, que es el que nosotros conocemos con sopladora, molino y demás. Ahora se integra justamente en este caso Cardenillo, que es una obra que todo el mundo esperaba. Este momento, básicamente yo diría que una de las más grandes que se van a asentar en el Azuay. Y a esto se suman otras obras, Rubén, que la ciudadanía no conoce. Y usted este rato puede hacer un sondeo a la gente
de la radio, ¿no es cierto?, a los radioescuchas, y usted les puede decir, ¿quién de ustedes conoce que ya está este rato firmado el contrato para el mantenimiento de la cuenca Girón-Pasaje? La vía que nos lleva a la costa, la vía que nos lleva al Valle de Yunguilla, etcétera. Ya está este rato adjudicada, está contratada la obra. Y eso quiere decir que es poco más de $1,500,000, ¿no es cierto?, en esta primera etapa, empiezan a venir ya fondos directos para la SUAY. Gente que el año pasado decía, aquí solamente se compromete, no dan nada, ahí están los fondos. Cuando hay un compromiso presupuestario no hay cómo retirar un solo dólar, Rubén. Es más, si usted entra este rato en el portal de compras públicas, ya está lanzado este rato la manifestación de interés del primer redistribuidor de tránsito de la autopista Cuenca-Sogas, Axito, a la vuelta. Ahí son más de $100 millones que están comprometidos por parte del gobierno. Si sumamos ese más la medio ejido Sayausí, que se acabó hace un momento, $1,4 millones. La medio ejido Sayausí, que la gente piensa, porque veía la propaganda de asfaltar, pensaba que ha hecho esa empresa. Es obra del gobierno nacional, la medio ejido Sayausí. Es obra que sale nuevita desde Sayausí hasta Cuenca. Es obra del gobierno. Y en este momento, a más de los 4 redistribuidores de tránsito, la medio ejido Sayausí, la Cuenca Girón Pasaje, están por subir al portal ya con fondos. Esto no es promesas ni ofertitas que se van por el viento. Son ya las obras para los 9 puntos críticos de la cuenca Molleturo Naranjal. Entonces hay un montón de plata para la SUAY. Sumados todos estos inversiones y otras que están ahí entre devoluciones de Solca y más, hablamos de $1,700 millones. $1,700 millones. Ni sumando los últimos 20 años, mi querido Rubén, usted tiene esos fondos para la SUAY. Ni sumando los últimos 20 años. ¿Por qué razón? Porque la última obra con sobreprecio que se hizo aquí por un gobierno fue la cárcel de Turif. Flaco problema, flaco favor que nos hacen dejándonos una cárcel de máxima seguridad aquí en Cuenca. Esa fue la última obra. Y si retomamos el tiempo atrás, la última fue en el año 95, la Cuenca Sogues, con Sixto Durán Ballén a la cabeza, $125 millones. Compare usted, $1,7 millones versus $125 millones. Esa es la inversión que se está haciendo en la provincia de la SUAY y hay que relevar, porque ha sido un año, pero hemos tenido que despertar este poder del sur, decía yo. En Quito, alguna vez hablando con el presidente, dijo, atención al sur, le decía, y me decía, no te preocupes, ¿cuáles son los problemas estancados? Estos de acá. Y acá están. Anteayer ya salen a licitación estos procesos para alianza público-privada. Ojalá que lo más pronto posible arranquen. Y son proyectos de larga data, son proyectos que nos van a dar, sin duda, además, una lucha contra la minería ilegal. Si allá se están tomando en la zona amazónica, lamentablemente, la minería ilegal también es un problema. Este rato el pueblo Shuar está dando lucha junto con las Fuerzas Armadas a los grupos mineros ilegales. Pero con estos proyectos esa cosa se acaba también, ¿no? Ahora, a esto que usted acaba de indicar, la semana anterior se presentó ya aquí en la ciudad de Cuenca por parte de la empresa coreana KEG, se presentó ya a la Universidad de Cuenca, a la Cámara de Industrias, a la Cámara de la Construcción, ya los avances del estudio de prefactibilidad de la para Cuenca la autopista. Guayaquil. Cuenca Guayaquil. Pero claro, esa es otra vez, se me quedó. Que esta parte también Se me acoto quedó. a la información que usted nos 100%, se me había olvidado. Miren, la nueva vía Cuenca-Guayaquil, el estudio con la empresa coreana, ciertamente, que antes, acuérdase Rubén, pasados gobiernos, únicamente iban a contratar, que iban a ver, no, ya está pagado, ya está entregado justamente la semana anterior un avance del proceso del nuevo estudio. Entonces, sí ha llegado plata para la SUAY. Sin embargo, hay muchas cosas más que hacer. Y yo digo, no solo es plata, hay que recordar a la gente que en este gobierno, por primera vez, digo yo, son más de 40 campamentos de minería ilegal destruidos en el cantón Siksik. Al Siksik hay que darle una respuesta, pues todo lo que estaba pasando en el Santa Bárbara, la minería ilegal. Cosa similar a lo que está pasando en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Le digo, esta semana estuve reunido con gente de allá y realmente valoraba lo que está haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Detienen cabecillas de bandas todo el tiempo. O sea, ¿cuál es el problema, Rubén? Que hay ciertos jueces, y yo he sido de los que más he denunciado esto, porque la justicia realmente en este país tiene que dar un giro urgente,
que usted les detiene a los delincuentes y a la tarde ya están libres. Eso ya no es un problema del gobierno, es un problema del sistema judicial que hay que depurarlo. Ahora usted va a ver, Rubén, de los 2 jueces que yo denuncié acá de Cuenca, estos 2 jueces de garantías penitenciarias, usted va a ver, ya inició el proceso de sumario a uno de ellos. Vamos a esperar al otro. Y eso significa que señores tienen que salir de la función judicial por andar liberando a delincuentes peligrosísimos, violadores de niños, asesinos, que no han regresado a pisarse a cárcel, que están libres acá en Cuenca. Estos señores se tienen que largar de la función judicial, Rubén. Y así tiene que hacer el Estado y así lo está haciendo precisamente con relación a este problema de la minería ilegal. Se los detiene. Lamentablemente el sistema judicial tiene que dar un giro urgente. Adrián, usted como abogado, y a veces nos preguntamos, a nosotros también, la falta de conocimiento en las leyes, y lo que se pregunta el común de los mortales es, bueno, ¿y por qué salen? Se hace un operativo, se presentan todas las cosas, les cogen ahí, infragantis, ¿y por qué el juez dice y les dicta medidas sustitutivas? ¿Cómo argumenta el juez para dar medidas sustitutivas a estos delincuentes? Se encuentran las argucias y no es un problema de la ley. La ley es clarísima. En este país lo que más tenemos son leyes y reformas legales. Ya no hace falta eso. Se necesita autoridades firmes y no corruptas, porque al menos estas 2 de acá son corruptas, y lo digo de frente y frontalmente, mi querido Rubén. Si usted revisa cuál es el antecedente de estos 2 sujetos a los que yo he denunciado ahora, usted va a ver, y eso vi recién en las redes sociales, cómo hace escasos 3 o 4 años, este sinvergüenza, uno de los jueces, concede casi más de 40 habeas corpus a presos de acá. Y eso yo no lo tenía en el radar, me entero recién, imagínese. O sea, es nuevo que le salte la investigación. Eso me pasan ahora, pues. Entonces van saliendo cosas y cosas y cosas y cosas. Usted toca y ahí sale pus por todo lado, Rubén. Es el colmo lo que han hecho. Y el sistema judicial tiene que realmente dar un giro. Hay jueces corruptos en este país. Y Cuenca no es la excepción. Aquí hay de los mejores jueces del país, por supuesto, jueces y juezas. Pero también hay estas lacras de la justicia, estos cómplices de los delincuentes que hacen lo que les da la gana, pero ya se van. Y yo me voy a encargar, Rubén, porque estamos en este proceso, no van a detener un solo día. Yo lo dije. Y lo podía haber anunciado la semana anterior, antes de las elecciones, pero preferí que se acabe, porque si no, nunca falta por ahí el amargado político que diga esto es un tema para sacar votos. No, ya se acabó la elección. Esperaba más bien ahora para contarle que ya inició el proceso sumario administrativo contra uno de estos 2 jueces a los que denuncié. ¿Qué le parece? Por fin se hará justicia. Adrián, retornando a lo que usted había comentado, a veces el ciudadano no entiende por qué se dan retrasos en la contratación pública. Esta es una parte que yo creo que hay que trabajar o hay que legislar. Los procesos son extremadamente largos y las necesidades son urgentes, Adrián. Hay que tomar algunos pasos para corregir el tema de la contratación pública del país. No se puede esperar tantos años para poder tener procesos mucho más ágiles. No son los procesos, Rubén. Yo soy profesor, fui profesor de esa materia durante mucho tiempo. No son los procesos. ¿Qué es entonces? Son autoridades y funcionarios lentos. Rubén, lentos. Si hay técnicos que no quieren firmar un oficio, hay abogados que no quieren poner un informe porque tienen miedo a la Contraloría General del Estado. Algún momento yo leí aquí a un ex prefecto en su radio y le decía lo mismo que yo. Funcionarios ya no firman nada, tienen pavor, le tienen pánico a la Contraloría. Se cuidan la espalda y pide, el que debe darse el informe pide informe a otro, y el que debe darse informe le pide informe a otro. Cosa de cubrirse hasta llegar al último, porque tienen pánico de la Contraloría General del Estado. Y por otro lado, y eso hay que decir, además están oyendo este rato decenas de funcionarios públicos, todos me van a decir lo mismo, lamentablemente son 7 años de responsabilidad, pues y cuando usted hace un contrato de un proceso de estos, tiene que estar respondiendo a la Contraloría, así mismo es la función pública, eso no es nada extraño. Pero ¿por qué verlo como un cuco a la Contraloría? Si es que en el fondo, supongo yo, si es que hace bien, ¿por qué tener Es miedo? que el funcionario no tiene esa preparación y esa seguridad de lo que hace, ¿sí? A lo que voy es, la ley es clara, los procedimientos no deben durar más. En el proceso de licitación, máximo, diciendo que se ha ido de largo, Rubén, 60 días, diciendo que se ha explayado, que ya en este país eso dura más, eso dura mucho más, hasta saca las garantías, que esto, que el otro y más. El problema son los funcionarios y los técnicos. Hay entidades públicas que tienen una ejecución de gasto brutal, pues, brutal, y eso depende de las cabezas también. Yo no recuerdo.
o más bien dicho, recuerdo, cuando estuvimos, por ejemplo, en la ANT, terminamos ejecución con más del 95%. Buenos técnicos, buenos equipos, procesos ágiles. Así salían las cosas. Pero hay ciertas instituciones en donde realmente hay que ponerles, oiga, da desesperación, porque el proceso en la ley está bien. De hecho, si hace una revisión del derecho comparado, la legislación ecuatoriana, uruguaya, chilena, española, en contratación pública, son las mismas, sino que lamentablemente los funcionarios son o no están capacitados para sacar los procesos con la rapidez y la oportunidad del caso. Falta prepararles más. Más preparación. De hecho, hay un principio de oportunidad en la ley de contratación pública. Es justamente para que salgan los procesos al tiempo que son. Yo planeo un procedimiento para el primer cuatrimestre y resulta que estoy contratando en el tercer cuatrimestre del año, incumpliendo el primer principio de la contratación pública, que es la oportunidad. Pues cuando se necesita, debo adquirir. Entonces, esas cosas son realmente las que empañan los procesos y hacen lentos a la contratación pública. Pero en este caso, más bien, de las obras para el Azuay, yo celebro porque un gobierno que apenas está un año saca procesos que debieron haber sido lanzados en el año 2012. Estamos hablando, pero de 15 años, pues, mi querido Rubén. Entonces, sí hay que destacar que aquí sí le han apretado al acelerador y que sí ayudó nuestra reforma a la Ley Orgánica de Alianzas Público-Privadas, porque eso también permite que el proceso se acelere, ¿no? O sea, Adrián, en el fondo, lo que usted está acabando de anunciarnos aquí, esto es una realidad para el Azuay. Totalmente. Ya con fondos, con plata, la Cuenca Girón Pasaje, firmado el contrato ya. No es que son promesas, no, ya está firmado, ya van a empezar a hacer el mantenimiento. Y la Cardenillo y Santiago se lanzan a licitación ya porque están en el catálogo de ya están para lanzarse a licitación. Ya están. Santiago y Cardenillo, obras esperadas por el país. Así es que dijera por el Azuay, mi querido Rubén, yo veía el reportaje del el medio digital Primicias de hace algunos años atrás, que decía hasta cuándo la joya de la corona, que es Cardenillo y Santiago para el sector eléctrico del país, ya están por fin. En un año, verá, esto debían haber lanzado en el 2012 cuando tenían los estudios recién hechitos de estos dos proyectos. Aquí vamos con la modalidad alianza público-privada. Así es, eso quiere decir que hay una buena inyección pública y privada dentro del proceso, económica, para que las obras salgan lo más pronto posible. Ahora, Adrián, usted que conoce mucho del tema de contratación pública, ¿por qué estigmatizar mucho esto de la alianza público-privada? ¿Por qué verlo como un cuco la alianza público-privada? No, nunca, en ningún lado, no. La alianza público-privada está en todos los regímenes del mundo. Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, en todo el mundo tiene usted ley de alianzas público-privadas. Yo la he estudiado, por supuesto, porque me apasiona mucho el tema, pero es un sistema que funciona en todos los países del mundo y Ecuador no es la excepción. Más bien el Ecuador se atrasó mucho porque nuestra ley anterior, antes de diciembre del 2023, era un esperpento de ley. En lugar de atraer inversiones, esa cosa, porque no tiene otro nombre lo que hicieron en el gobierno anterior, esa cosa no tenía ni pies ni cabeza. Traen una feria de inversores al país. Me acuerdo que vinieron de todo el mundo y le presentan esa ley, Rubén. Yo leí esa cosa. Por Dios, ¿quién se va a quedar pues en el país? ¿Quién va a querer invertir en el país? Nadie. Se hizo una reforma ahora, cuando recién ingresamos nosotros en diciembre de 2023, el 23 de diciembre se publicó en el registro oficial, me acuerdo claramente. Y desde ahí tenemos una ley que realmente atrae al inversor. Pero antes era un desastre. No, el Ecuador tenía una legislación paupérrima a diferencia de las legislaciones de nuestros países vecinos. Bueno, creo que va a cambiar entonces de aquí a poco tiempo. Así es. La realidad aquí en la provincia de La Suárez. Sin duda. Y esto, como queda grabado, pues la gente sabrá el día de mañana acordarse de que lo dijimos y se va a hacer. Gracias al doctor Adrián Castro por haber estado en este espacio informativo de la W. Muchas gracias. De igual manera, Rubén, amigos de la W Radio, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, ha sido Adrián Castro. Son las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos a una pausa. Publicidad. ¡Ya llegaron!